Sistematización de experiencias pedagógicas. Una perspectiva consciente sobre la praxeología motriz en las prácticas de educación física como disciplina académica. Son muchas las canciones, son muchas composiciones, son muchas enseñanzas, andanzas y depresiones. Muchos momentos tiernos en que entiendo mis temores, muchos momentos duros para aprender de los mejores. Mucho tiempo en el barrio ese que me ha vuelto un hombre, amante de este hip hop que nos hace ser tan ondele. Estar tanto tiempo alejado de nuestras familias, de seres que te aman, te valoran y te envidian. Es llegar a otra vieja, pero vestido de extraño, y sembrar una semilla para que crezca con los años. Practicando la rutina, descargando en la cabina, mejorando cada rima con respeto y disciplina. Son los ciphers en la esquina, en momentos que me quejo, que me hacen cejar los ojos para sentir que no estás lejos. Así es la escuela del rap donde todos los días terminan, igual que en Bogotá, y en Puerto Rico, en Lima. Soy un poeta, es más que llenar esta libreta, más que una maleta repleta con etiquetas. Siente la trompeta, MCs que la respetan, los featurings aquí se crean en una chupeta. Más que un represento, peso vengo, escucha este argumento pa' que sientas porque me siento contento. Me encuentro a miles de kilómetros, inmortalizando lo que estoy pasando en este micrófono. Nada es coincidencia, yo no creo en la suerte. La tranza de confianza es con los que le meten fuerte a la muerte. Esto es Latinoamérica, si quieres el nivel más alto en lo que se refiere a la lírica, tienes que apuntar pa' acá, puro hip y japa. Vendiendo disco y tocando no ganamos la plata. Mientras que uno piensa que estamos pateando latas, aquí le dedicamos más que un saco y corbata. Si de repente por mí fuera, yo haría que la noche no termine para yo poder volar a través de esa melodía que solo aparece cuando el sol se oculta y todo el mundo suele descansar. Y muchas cosas están en juego y lo sé muy bien, pero aunque estoy dispuesto a darme el 100%, es otra más donde digo seguro que voy a mí. Si gracias a mi esfuerzo yo estoy aquí. Na 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 na. Si gracias a mi esfuerzo yo estoy aquí. Na 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 na. Si gracias a mi esfuerzo yo estoy aquí. En el límite de la frontera llega la noche cansada, mi morada, la ciudad está apagada, distraída, trasnochada, la noche hace su entrada con... Bueno, profe, vamos a socializar los resultados de la sistematización. La denominamos sistematización de experiencias pedagógicas, una perspectiva consciente sobre las prácticas en la educación física como disciplina académica. El documental recoge las experiencias de las prácticas, Lo que somos, lo que vivenciamos diariamente, los errores que cometemos, la forma en la que solucionamos problemas diariamente. Eso es educación física y eso es lo que pensamos transmitir con el documental. Eddie, ¿cómo resumirías tu práctica? Profe, como una oportunidad para potenciar la equidad de género a través de las situaciones motrices. Jonathan, ¿cuál es su aporte a este proceso de sistematización? Bueno, mi aporte en este proceso de sistematización fue un trabajo colectivo, fue estructuración tanto en el tema del formato de revista y también a partir del documental, y es trayendo como esas propuestas pedagógicas en las diferentes intervenciones. Valeria, ¿qué aporte podrías recoger de este proceso? Yo creo que la experiencia más significativa o el reto más grande es precisamente coger todos esos componentes teóricos que nos brindan a lo largo de la formación como maestros, llevarlos a la práctica y ver qué sucede en el encuentro con los estudiantes. Realmente ha mejorado bastante las habilidades comunicativas y esto se ve reflejado en la construcción del artículo que se realizó para la revista. Camila, como mujer, ¿cuál es tu aprendizaje más significativo durante este proceso? Mi aprendizaje más significativo es la capacidad que tenemos como mujeres para construirnos desde el cuerpo y el movimiento. Acá los dejamos con el documental. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. En el corazón de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia late un proyecto que busca redefinir la concepción de la educación física. Desde allí nace su propia facultad, la cual está conformada por 3 licenciaturas: recreación, deporte y educación física. Esta última tiene como objetivo orientarla como una disciplina con sólidos fundamentos académicos y pedagógicos, desde el proyecto curricular de la licenciatura en educación física PSLEF. Este proyecto
que ha estado en funcionamiento desde el año 2000, cumplió en abril 25 años de trayectoria, consolidándose como una propuesta formativa de largo alcance y profundo impacto en la formación de profesionales de la educación física en el país. Desde nuestra experiencia como estudiantes del PSLEF, consideramos que lo expuesto se refleja de manera clara en nuestro proceso formativo, en particular durante el ciclo de profundización nivel 1. Esto se ha hecho evidente en el espacio académico del taller de confrontación, el cual ha sido fundamental para comprender que el saber pedagógico y disciplinar no se construye únicamente en el aula, sino que se enriquece en diálogo constante con las comunidades, las escuelas y los contextos reales. Hemos vivido el currículo no como una serie de materias aisladas, sino como una red de problemas, preguntas y experiencias que nos han invitado a cuestionar y repensar nuestra práctica. La flexibilidad del proyecto curricular nos ha permitido asumir un rol activo en nuestra formación, tomar decisiones, diseñar propuestas pedagógicas y reflexionar críticamente sobre ellas. Además, el acompañamiento de los maestros ha sido fundamental, no solo como transmisores de saber, sino como facilitadores de procesos colectivos de construcción de conocimiento. Esto ha hecho posible que empecemos a vernos como futuros educadores capaces de producir saber pedagógico desde la experiencia situada, fortaleciendo así nuestro compromiso con una educación física crítica, transformadora y en diálogo constante con la realidad social. En el presente documental buscamos socializar cómo se aborda el ejercicio de la práctica y el proceso de sistematización desde nuestra experiencia como estudiantes del ciclo de profundización 1, a través del interrogante ¿qué incidencia e implicaciones tiene la educación física como disciplina académico-pedagógica en el desarrollo del potencial humano? Pretendemos dar significado a nuestro proceso formativo. Este proceso nos ha permitido aplicar de manera crítica los principios universales del conocimiento, los cuales se interrelacionan entre el ser humano, la sociedad, la cultura y la naturaleza. Así se generan fundamentos de análisis para la construcción disciplinar de la educación física, partiendo de la observación e intervención en las distintas modalidades educativas. Estas experiencias han posibilitado la identificación de diversas problemáticas y oportunidades que nos competen como futuros educadores físicos. La educación física como disciplina académica tendría el propósito de develar, organizar y sistematizar los significados y sentidos asignados a los saberes que históricamente han sido considerados como enseñables a través de ella, y su incidencia en la construcción de la experiencia corporal, sus explicaciones y las aproximaciones sobre su saber particular. Se destaca que la formación no se reduce a aspectos técnicos, sino que implica una reflexión crítica sobre los principios universales del conocimiento, relaciones entre ser humano, sociedad, cultura y naturaleza, reconociendo la educación física como una disciplina interrelacionada con dimensiones sociales, culturales, históricas y ecológicas. Soy licenciada en Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional. Luego de haberme licenciado he hecho algunas especializaciones, una maestría y otros cursos cortos que han ayudado a fundamentar mi saber disciplinar. Soy docente de la universidad hace más o menos 25 años, en los cuales he participado en los programas de educación física y en algunas selectivas de la facultad y de la universidad. La licenciatura en Educación Física está compuesta de 10 semestres. Como su nombre lo indica, quienes estudian en ella salen como egresados de licenciatura en Educación Física. Tiene una estructura curricular que parte de una macroestructura en la que nos propone 3 ciclos, uno de primero a cuarto, uno de quinto a séptimo y uno de octavo a décimo. El primer ciclo se llama de fundamentación
el segundo se llama de profundización nivel 1, el tercero se llama de profundización nivel 2 y cada uno de ellos tiene unos propósitos diferentes. Dentro de los propósitos tiene unos núcleos problemáticos que ayudan a que los estudiantes y los maestros nos ubiquemos en encontrar y desarrollar lo que el proyecto se ha pensado para cada uno de esos semestres. Tiene unos valores importantes y es que en comparación de otros currículos, no tiene unos temas específicos, no tiene lo que normalmente conocemos como materias, tiene unos núcleos temáticos y unos temas derivados que posibilitan a maestros y a estudiantes hacer desarrollos, alcanzar propósitos, encontrar y estudiar lo particular de la educación física. La licenciatura en educación física tiene 3 áreas de fundamentación: la humanística, la pedagógica y la disciplinar, cada una de ellas con un énfasis. Para el área humanística es un saber, para el área pedagógica es un saber hacer y para el área de disciplinar es el saber específico de lo que como maestros de educación física vamos a desarrollar. Educación física como disciplina académico-pedagógica es el núcleo problemático del ciclo, es decir, que es la excusa que tenemos los 7 espacios de cada uno de los semestres de quinto a séptimo para desde esa excusa trabajar los diferentes espacios de encuentro académico, pedagogía, humanística, disciplinar, taller de lenguaje, experiencias, prácticas corporales, taller de cuerpo. Eso es lo que nos ayuda a ubicar y a conocer la educación física como disciplina mediada por el saber pedagógico con un propósito y un objetivo que es formar ese ser humano. Eso nos permite ubicarnos y saber que la educación física es la disciplina con la que nosotros vamos a salir a educar, la mediadora si lo queremos llamar así, pero que tiene un sentido y no es la transposición o la enseñanza de unos saberes exclusivos de la dimensión motriz, sino que nosotros como todo maestro piensa en la educación de manera integral del ser humano. Esta semana vamos a llegar como a la 25ª semana de la sistematización, la investigación y el ejercicio de productividad que hacen estudiantes y maestros, y por supuesto que hay que reconocer que de esa primera semana a esta seguramente encontramos diferencias. Inicialmente el ejercicio de sistematización se concentraba en hacer como una recopilación de lo que los estudiantes veían en cada uno de los espacios y de manera superficial o a veces no, se retoman los núcleos problemáticos y los subproblemas de área, que son los que nos permiten ubicarnos para poder desarrollar el núcleo problemático de sí. Creo que la fundamentación y el trabajo interdisciplinar que logran hacer los maestros que acompañan el ciclo de profundización nivel 1 hacen que los estudiantes se puedan dar la oportunidad de mirar desde diferentes ámbitos o dimensiones la educación física, cómo contribuye a la formación de esos seres humanos. Creo que el llamado de los diferentes autores, la participación en diferentes encuentros, el tener maestros de otras disciplinas, los encuentros que se tienen desde el taller de confrontación permiten que los estudiantes vayan consolidando y aumentando su nivel de conocimiento en pro de pensarse ese papel de educadores físicos a futuro. Pero venga, Carlitos, en este momento tenemos que sistematizar y responder a la pregunta del ciclo, la cual es ¿por qué la educación física es una disciplina académico-pedagógica que le aporta al desarrollo del potencial humano? La pregunta es ¿por dónde podemos iniciar? Bueno, podemos partir de que la educación física no es solo práctica, sino que es una praxis, que se fundamenta en teorías y epistemologías para poder actuar. Perfecto, Carlitos. Entonces, ¿qué le parece si eso que usted me acaba de decir lo anclamos al taller de confrontación? Ya que en este recopilamos la información de distintas áreas y esto nos permite tener una visión más integral de la educación física. Perfecto, ¿qué te parece si comenzamos desde el área humanística? De una. Bueno, con Heather aprovechamos que iniciamos en el área de humanística porque sabemos que aquí tenemos algo fundamental que nos va a aportar a la sistematización. Sí, Sebas, y pues desde esta misma manera se nos posibilita a nosotros entender desde la educación física la relación epistemológica, social y cultural con relación a lo que
vamos a socializar. Exacto, y es que desde el área de humanística, centrándonos en la investigación, podemos identificar las problemáticas que se presentan en el área de educación física, tanto en los colegios como en la vida diaria y demás. Pues por eso, para nosotros investigar es algo que va más allá, porque eso implica una forma de que nosotros debemos aprender a transformar esa información que obtenemos. Sebas, no sé si te has puesto a preguntar qué tienen en común un investigador, un inventor y un estudiante. Pero eso ahorita, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿qué relación tiene eso con la sistematización, con el ciclo, con el área? Pues una de las cosas que tienen en común es que todos buscan algo por investigar, algo por descubrir. Y pues eso en sí siempre llevan a la investigación. Y eso lo hacen desde una formulación de preguntas. Bueno, pero no nos desviemos tanto y volvamos a centrarnos en el área de humanística, porque pues es importante saber qué es lo que afronta esta área. ¿Por qué? Porque en esta se hace énfasis entre las relaciones del hombre, cultura y sociedad. Y de esta manera nos permite entrelazar y ver cómo se configura el hombre teniendo en cuenta estos aspectos. Sí. Y no nos hemos preguntado cómo podría ayudarnos el espacio teórico humanística en el primer ciclo de profundización 1. Pues es que incluso recuerdo la vez que estuvimos hablando con el profe Luis Carlos Ferro y él nos ayudaba a responder esta y otras preguntas. Bueno, muchas gracias a todos los que están viendo este documental, a todas las audiencias que pueda llegar académicas, un saludo especial. Bueno, mi formación básica es en filosofía, también me he dedicado en gran medida a la psicología, soy psicólogo y bueno, mi maestría es en educación y a partir de ella me he dedicado casi que en la totalidad de mi vida a los procesos educacionales en formación universitaria. En la Universidad Pedagógica Nacional trabajo en la Facultad de Educación Física ya por cerca de 2 décadas, orientando diversos espacios académicos, pero fundamentalmente la formación teórico-humanística en el primer ciclo de profundización. Bien, la investigación formativa en el ciclo de profundización nivel 1 está desplegada desde el taller de confrontación y formación teórico-humanística, pero fundamentalmente desde lo teórico en formación teórico-humanística. Decía yo que en el taller de confrontación, dado que el taller de confrontación tiene una de sus principios es la investigación, en el marco del taller de confrontación se gestan procesos de observación, diseño de instrumentos y puesta en escena a través de las prácticas que tenemos. ¿Qué estrategias educativas considera usted que pueden implementarse para fomentar la investigación formativa en los estudiantes? Muy bien, la investigación formativa constituye uno de los ejes temáticos gruesos de formación teórico-humanística en este ciclo de profundización. En ese sentido, digamos que se pueden pensar en ciertas estrategias para poder fomentarla y promocionarla. La primera de ellas es, como lo hemos venido desarrollando en el primer ciclo, fortalecer los conceptos y las competencias que son inherentes al método científico, a la forma de realizar investigación, particularmente fortalecer las competencias, destrezas y miradas en la observación sistemática. Diría yo que esta primer componente, este primer elemento, constituye una vital fuerza que nos permite a nosotros desarrollar a posteriori la formación investigativa y la formación investigativa con características posteriores de publicación y de alta calidad. Otro de los elementos que podríamos nosotros pensar es, por supuesto, la investigación dentro del aula.
La investigación dentro del aula como estrategia privilegiada de formación constituye un elemento central en la formación de los licenciados en educación física. Los ejercicios que hacemos a través del taller de confrontación, los ejercicios que se perfilan allí, digamos que se van cosiendo, se van armando, se repliegan en nuestras prácticas concomitantes a lo largo de los periodos académicos. Y por último, diríamos también que la construcción conceptual, teórica en formación investigativa constituye el tercer pilar importante en la formación. No solamente diríamos que la observación como elemento o la investigación formativa, sino por último la construcción teórica de todos los pasos, momentos que tienen que ver con los paradigmas en investigación. ¿Cuál es la importancia de la investigación formativa en el perfil profesional del licenciado en educación física? Bueno, la investigación formativa constituye un eje central en la formación del licenciado en educación física. Nuestros licenciados en educación física son investigadores en el aula, son investigadores capaces de recrear situaciones, de identificar procesos sociales dentro y fuera del aula, son capaces de, a través de los procesos de observación, tipificar, categorizar y encontrar un sinnúmero de problemáticas, problematizar y consecuentemente diseñar estrategias para poderle darle solución en el marco de la educación y en el marco de la educación física. Bueno, también teniendo en cuenta lo que nos dice el profe, en este momento podemos decir qué herramientas han sido fundamentales para el proceso de sistematización. ¿Por qué? Porque es que a partir de las diferentes áreas podemos recolectar recursos como autores, referentes teóricos, que nos han ayudado a permitir a construir e identificar las problemáticas que se presentan en los espacios del área de educación física. Chicos, pues incluso recuerden que dentro del espacio de confrontación se está desarrollando unas fichas, ¿sí? Y eso como herramientas que nos sirven a nosotros para registrar la información que hemos venido adquiriendo durante nuestras prácticas en las instituciones. Y esto mediante unos interrogantes de qué se enseña, para qué y cómo. Gracias a ese proceso nosotros podemos identificar de que observar no es simplemente mirar, sino que va algo mucho más allá, y es que va desde el lado de la intención que uno tiene para ir a observar unas prácticas. Y ya pues para finalizar el área de humanística, la última herramienta que utilizamos fue el diario de campo, que salió de la ficha que acaba de mencionar Heider. Esta también nos funcionó como facilitadora para consignar las experiencias, las emociones y demás cosas que identificamos durante la práctica. Todas estas herramientas nos ayudan en este momento a poder recopilar la información y exponerla de una forma más cómoda. Adicionalmente a las fichas de observación, debemos tener en cuenta que a partir de las diferentes áreas podemos rescatar aspectos como autores o referentes teóricos, categorías y análisis, todo esto con el fin de la identificación de las problemáticas en las diferentes modalidades educativas. Listo, gracias a esas herramientas de investigación es que pudimos recopilar la información de nuestras prácticas. Pero recordemos que antes de ir a las prácticas diseñamos unas planeaciones para cada una de las sesiones. Entonces, ¿qué te parece si ahora nos dirigimos al área de pedagogía? Ya que ahí fue en donde precisamente hicimos esas planeaciones. ¿Y cómo se diseñaron esas planeaciones? Realización de nuestras prácticas de intervención, es importante mencionar los contenidos abordados en el espacio académico de formación teórico-pedagógica, los cuales contribuyeron a la construcción de nuestra propuesta y planeación de clase. Tales contenidos son los fundamentos, los factores y los componentes y cómo estos influyen en los modelos pedagógicos. ¿Esto cómo se evidencia en nuestro proceso? Recuerdo que en quinto semestre iniciamos con los modelos pedagógicos y cómo construirlos, teniendo en cuenta los factores económico, social, político y cultural, pues es importante tener en cuenta el contexto para así poder formar o educar un ideal de hombre. Están los fundamentos pedagógico, humanístico y disciplinar. Desde lo humanístico podemos ver la investigación y el conocimiento. Desde la pedagogía,
el qué y el cómo se enseña, cómo transmitir este conocimiento. Y desde lo disciplinar, las tendencias, en este caso, de la educación física. Ya sabiendo qué conforman los modelos pedagógicos, podemos hablar de 3 modelos pedagógicos que menciona Luis Knott, los cuales son heteroestructuración, interestructuración, autoestructuración. Estos conceptos y conocimientos acompañados de prácticas de observación, prácticas de intervención y prácticas de acompañamiento. Estas nos ayudaron a evidenciar las problemáticas de la educación física y así poder hacer nuestra propuesta de intervención en los diferentes colegios. ¿Cómo relacionamos estos aspectos con la praxeología motriz? En el espacio académico de pedagogía se realizó una ficha de observación praxeológica con la cual se busca evidenciar los componentes tratados sobre la praxeología motriz, tendencia que se utilizó a lo largo de este semestre. Listo, creo que ya tenemos un panorama más claro sobre el proceso de planeación y la metodología que lo acompaña. Sin embargo, siento que aún falta integrar algunos elementos. ¿Recuerdas que el reconocimiento de distintas tendencias y de escuelas gimnásticas nos sirvieron como bases sólidas para nuestras intervenciones? Claro que sí, lo recuerdo. En este proceso nos enfatizamos más que todo en la praxeología motriz de Pierre Parlevas, relacionándola con la fase de planeación para identificar y analizar las distintas conductas motrices que encontramos en las instituciones. No obstante, esta es solo una parte de todo lo que nosotros realizamos en nuestras prácticas en las fases de observación e intervención. Ahora bien, algo importante para que nos permita articular lo pedagógico y lo disciplinar es justamente la didáctica, la cual entendemos como el campo que estudia y orienta los procesos de enseñanza y aprendizaje. La didáctica no solo guió nuestras estrategias, sino que también nos permitió reflexionar sobre el papel del docente como mediador entre el conocimiento y la experiencia del alumno. Yo quiero hablar para abordar lo disciplinar sobre la praxeología motriz planteada por Pierre Parlevas. En esta se nota una reflexión constante en las prácticas pedagógicas en pro de una resignificación de la educación física. La teoría ofrece herramientas y conceptos posibilitadores frente a las problemáticas encontradas en nuestras prácticas de observación. Necesito que a modo de ejemplo, alguno me cuente alguna de las problemáticas encontradas. En el colegio en el que yo estuve, las clases de educación física parecían un entrenamiento deportivo, pues solo se veían técnicas de baloncesto, voleibol y fútbol. No se veía nada diferente a esto. Y pues el que no se acogía a estas técnicas no tenía una buena repercusión en su nota. En este caso, la praxeología motriz propone el deporte como una herramienta educativa que sea utilizada como medio y no como fin. Por ejemplo, no enseñar el deporte solo como técnica, sino enseñar que por medio del deporte se puede ver las diferentes dimensiones del ser humano a través de las situaciones motrices. ¿Situaciones motrices? ¿Cómo así? Yo tengo entendido que una situación motriz es un ambiente en el que se realizan acciones motrices que buscan resolver un problema o alcanzar un objetivo específico dentro de un conjunto de condiciones espaciotemporales, de relaciones sociales y de reglas que lo único que hacen es fomentar el sentido del movimiento. ¿Cómo así que acción motriz y lógica interna y eje principal conducta motriz? Mira, la acción motriz es un movimiento consentido, es decir, un acto significativo que, como lo mencionó Natalia, tiene la intención de contribuir para resolver un problema o alcanzar un objetivo determinado por el entorno en el que se encuentra. Por otro lado, las conductas motrices buscan dar resignificación a los comportamientos motores mediante las situaciones motrices. Esto quiere decir que evidencia el comportamiento, comprendiendo la toma de decisiones y la adaptación al entorno, bajo la modificación de las lógicas internas. Pero, ¿y qué es la lógica interna? La lógica interna de las prácticas se basa en un sistema de relaciones que lo identifican las reglas o las condiciones. Estas relaciones forman un vínculo entre las dos partes y al ser espontáneas son modificables. Muy bien, gracias por tu explicación. Entonces, ¿alguien más quiere exponer su problemática? Yo, pues en las prácticas de observación, mi grupo pudo notar que en la educación física no existe una equidad debido a que las niñas se sentían aisladas o ya no querían participar en las actividades.
Bueno, en este caso, a partir de lo que yo indagué, las lógicas internas o condiciones de las situaciones motrices pueden ser modificadas tanto como por los formadores y por los participantes para que las mujeres tengan una participación más importante e integradora. Asimismo, con la configuración de las lógicas internas se pretenden fomentar valores como el respeto y la empatía, además de aportar en la formación de seres autónomos. Algo muy importante que se da aquí también es la comunicación que existe al realizar dichas modificaciones y procuran crear espacios para la mejora de la misma. Sería importante también mencionar algunos aspectos de las situaciones que nos plantea Parlevas. ¿Alguien sabe cuáles son? Las situaciones psicomotrices son momentos en los que un sujeto, un individuo, interactúa con los objetos y con el espacio, con el fin de poder fortalecer y mejorar características y competencias del mismo individuo. También están las situaciones sociomotrices, en las cuales se realiza interacción con algún tipo de persona. En estas pueden estar resolviendo o acudiendo a un problema. También encontramos elementos como la empatía y la comunicación, que son fundamentales para cualquier tipo de persona que se encuentre interactuando o desarrollándose con alguien más. No obstante, no podemos dejar de lado las situaciones comotrices. En ellas nos encontramos cooperando junto a alguien más sin necesidad de tener un adversario. Y esto nos guía por un objetivo en común. Todas estas herramientas contribuyeron a la construcción de nuestras propuestas. Hola, mi nombre es Kevin. Nuestra propuesta se llama Otra educación física es posible, superando la técnica y la competencia, y realicemos las prácticas en modalidad formal. Decidimos trabajar a partir de la praxeología motriz de Pierre Parlevas, que se centra en la motricidad humana involucrando aspectos físicos, sociales, cognitivos y culturales. Mi nombre es David. En el colegio se prioriza la enseñanza de los deportes como herramienta educativa y no tiene en cuenta otras alternativas de enseñanza que componen la educación física. Lo que queremos lograr es hacer visible esas alternativas que nos posibilitan nuevos aprendizajes y nuevas maneras de enseñar. Con esto, también queremos formar ciudadanos autónomos e integrales. Uno, Hola, soy Natalia. El nombre de nuestra problemática es un abordaje a los roles de género en la educación física aplicando la praxeología motriz. En las prácticas de intervención pedagógicas evidenciamos cómo la educación física deportivizada y competitiva, aplicada de una manera negativa, divide a los grupos y potencia los roles de género, llegando a generar una exclusión y asimismo haciendo que los alumnos pierdan el interés en las clases de educación física. Es por esto que escogimos la praxeología motriz de Pierre Parlevas, ya que propone una educación física basada en actividades que generen unas relaciones e interacciones tanto sociales y con el ambiente donde viven las familias. Uno. Hola, mi nombre es Lina. De esta misma manera, trabajamos con base a María Montessori, donde queremos que las actividades propuestas se envuelvan en la experiencialidad y que eso haga que los estudiantes trasciendan en sí mismos a partir de 3 momentos: observación, asociación y expresión, llevando a formar un ideal de ser humano sociocrítico experiencial. Esto abre la posibilidad de intervenir desde un enfoque académico mediante la clase de educación física para hacer una nueva construcción social en torno a cómo los estudiantes se conciben a sí mismos y a los demás. ¿Ya? Hola, soy Vanessa.
Nuestra problemática es la competencia en las clases de educación física afecta a la integralidad del ser humano, debido a que nuestras prácticas de observación en el colegio, donde la educación física se centra en la tecnificación y la competencia deportiva, priorizando las actividades regladas y competitivas por encima de la emocionalidad y la empatía. Por ello, nuestras intervenciones se realizaron con los estudiantes de 17 en la modalidad formal. Mi nombre es Camila y me encuentran en Gladys. Nosotras trabajamos con los autores Jean Piaget y Pierre Parlevas. Piaget propone que el aprendizaje es un proceso activo en el que los estudiantes construyen conocimiento mediante la exploración, la experimentación y la interacción tanto con su entorno físico como con otras personas. Por otro lado, Pierre Parlevas y la educación física como actividad social y emocional, ya que la educación física no es solo una actividad, sino también un espacio de interacción social y emocional. Con ello, tenemos un enfoque humanístico en la educación física, que es un ser social y centrado en el bienestar integral. Hola, soy Heider. Identificamos una educación física deportivizada con un enfoque en la competencia. Esto provoca un bajo interés y participación en algunos estudiantes y discriminación por parte de aquellos más hábiles. Para dar una solución a esto, realizamos una propuesta titulada Una educación física integral hacia una formación en la autonomía, la crítica y la inclusión, la cual se desarrolló en una modalidad formal. Mi nombre, Sebastián. Nos soportamos en este proceso utilizando la teoría de aprendizaje de David Ausubel sobre el aprendizaje significativo, quien propuso una nueva visión constructivista del aprendizaje, centrada en la asimilación de nuevos conocimientos a partir de los conocimientos previos de los estudiantes. También nos apoyamos mucho en la praxeología motriz del señor Pierre Parlevas, desde las situaciones motrices, en especial en la interacción con compañeros, esto con la intención de fomentar la comunicación asertiva y el pensamiento crítico que puedan reflejar en cualquier situación en la que se encuentren. Hola, mi nombre es Valeria. El nombre de nuestra propuesta es Cosa de Roles, una apuesta por la equidad en la educación física, y la hemos venido desarrollando en la modalidad formal con grado cuarto. Las sesiones han sido trabajadas desde la sociomotricidad de Pierre Parlevas, la cual nos ayuda a analizar y transformar las interacciones motrices para promover la equidad en la clase de educación física, asegurando de esta manera que todos los alumnos participen, cooperen y se desarrollen en igualdad de condiciones. Hola, soy Eddie. Durante las prácticas del ciclo de profundización 1, pudimos identificar la falta de equidad teniendo en cuenta que los niños y niñas no respetaban la existencia del otro dentro de las clases, el desarrollo de actividades en equipo e incluso en las conversaciones del día a día entre ellos. ¿Vio? Yo les dije que Hola, soy Miguel. Nuestra propuesta la veremos como una oportunidad y se llama Más allá de los límites, descubriendo y potenciando capacidades. Así pues, trabajamos en aulas de apoyo pedagógico, donde encontramos la posibilidad que tiene la educación física, en este caso, pues su potencial con las personas con necesidades educativas especiales. Es demasiado valiosa, ya que se trabaja lo cognitivo, lo psicomotriz, lo sociomotriz, lo emocional y los valores, todo acompañado de referentes teóricos a modo académico, con lo que queremos llegar a un ideal de hombre interdependiente y autónomo. Hola, mi nombre es Jonathan. Asimismo, como mencionó mi compañero, manejamos autores como Pick y Bayer, desde la psicomotricidad, de la mano los enfoques y aportes desde
Pierre Parleva, a partir de la praxeología motriz, que nos habla sobre las situaciones motrices, las conductas motrices, cognitivo de los estudiantes, ayudándolos a fortalecer desde la expresión corporal como vía fundamental para su desarrollo integral. Bueno, nosotros vamos a hablar de la ronda como un medio praxeológico en la educación física. Tratamos de entender que la ronda puede solventar la problemática de la educación física, que es la falta de goce y disfrute pues, en los espacios donde se ve expuesta la educación física. Entonces tratamos de estudiarlo desde la conducta motriz y darle un sentido desde la ronda. Así es, la intención de nosotros es propiciar en los niños ese autoanálisis en ellos mediante sus acciones corporales, mediante expresiones corporales, mediante la ronda, cantos. Asimismo pues también añadimos el juego, esto con el fin de que ellos mismos tengan una autorreflexión de lo que hacen y cómo esto puede influir en sí mismos y la interacción con nosotros. Eso es importante, esa reflexión que se da, porque también es necesario entender que la ronda no es algo tan simple, sino que alberga y sostiene un contenido histórico, político, social, y que pues de alguna u otra manera también permea en el pensamiento de los estudiantes. Así es. Todo esto basado desde las conductas motrices con el fin de generar reflexión. Sí, ahí los dejamos. Hola, soy Carlos Salas y junto con mi compañero Carlos Maecha hemos desarrollado una propuesta de intervención pedagógica llamada Autonomía y colectividad como base de la interrelación del estudiante con su medio. Esta propuesta responde a la problemática concreta de discriminación por capacidad motriz. A su vez, articulamos nuestra propuesta con el PDI del colegio en el que estamos trabajando, Ya que esta busca también, como nosotros, evitar la competitividad y la tecnificación del movimiento, que no desarrolla todas las dimensiones del ser humano. A su vez, hemos planteado nuestros planes de clase en la formación integral del estudiante, en el saber, el hacer y también en la relación del estudiante con sus compañeros. Con esto buscamos crear espacios educativos con pilares fundamentales como la autonomía, la colectividad y la comunicación, y fomentar valores como lo son la empatía, la conciencia social y la solidaridad. Hola, mi nombre es Emerson Santofimio y el de mi compañero Steven Rojas. Vamos a hablar de nuestra propuesta de intervención pedagógica que se titula Educación física, de la tecnificación, mecanización y competitividad a la integralidad del ser. A través de nuestras prácticas de observación en distintas modalidades y contextos educativos, identificamos ciertas formas de enseñanza de la educación física en las que se prioriza la tecnificación y la mecanización de movimientos específicos, en su mayoría relacionados con deportes tradicionales. Esta dinámica se desarrolla a través de una transmisión vertical de conocimientos basada en la observación, la repetición constante y finalmente la mecanización de los movimientos. Nuestro objetivo es transformar las prácticas tradicionales generando ambientes de educación inclusivas y colaborativas en los cuales se fomente la libertad, la autonomía y la espontaneidad, con la intención que orienta hacia un enfoque humanista que promueve la integralidad del ser y la construcción colectiva del conocimiento motriz. Mi nombre es Elena. Mi nombre es Emily. Y nuestra propuesta de intervención pedagógica es titulada Educación Física y Ambiente Corporal. Bueno, nosotras en el Colegio Ramón de Subiría logramos identificar la problemática de cómo se concibe el ambiente corporal dentro del entorno institucional. Esto también ha generado una desconexión entre el cuerpo, los sentidos y las relaciones interpersonales. Partiendo de esta problemática, se busca fomentar en los estudiantes una conciencia crítica y reflexiva de la forma en que se habita el cuerpo y se van construyendo relaciones con el otro y con el entorno.
Desde la educación física se plantea un espacio formativo donde el cuerpo sea reconocido no solo como una herramienta pedagógica y de movimiento, sino como un territorio de expresión y diálogo con el entorno. Bueno, como objetivos nosotras queremos promover dentro de las sesiones de clase pues estrategias pedagógicas que puedan llegar a generar un poquito de conciencia sobre el ambiente corporal y poder generar también sensibilidad en los estudiantes con respecto pues, a estos conceptos. Listo. Recordando lo que vimos en las diferentes áreas, pues el espacio de confrontación nos brinda como esa integralidad de las mismas. Y es a partir de ello que sería pertinente que recordáramos que vimos en quinto semestre, ¿ok? Pues se construye la primera herramienta metodológica denominada ficha de observación. Esta tiene la intención de plasmar las vivencias e identificaciones de la educación física en las diferentes modalidades. A su vez, tiene la intención de construir desde los referentes teóricos las interrogantes o características. ¿Alguien sabe cuáles son esas características? Bueno, yo me acuerdo que teníamos unas categorías que era el qué, el cómo se enseña, el para qué, cuerpo, movimiento, evaluación, valoración y experiencia corporal. En este proceso fue crucial el primer acercamiento de las modalidades y en las diferentes poblaciones, pues con el margen de lo social, lo cultural, lo político y lo económico. La intención es identificar los diferentes conceptos que se tiene de la educación física o cómo estos se ven en estos contextos. Por último, una identificación de las problemáticas, necesidades o posibilidades de la educación física. A partir de la ficha de observación, definida y categorizada con sus respectivos referentes teóricos, se da una pequeña introducción a cada uno de los conceptos. En primer lugar, la educación física nos enseña el potencial del ser humano, la importancia de la salud, la cultura y las diferentes prácticas corporales, teniendo en cuenta la formación de un ser humano integral. Luis Knott nos plantea 3 metodologías de enseñanza. La primera pues es la heteroautoestructuración, donde pues el profe tiene que tener claro el contexto de la diversidad de seres humanos que somos, donde pues él solo plantea estrategias y metodologías acordes para que puedan llevarse de manera amena los diferentes conocimientos e ideas que pues se pretenden enseñar. Una metodología que nos ofrece Luis Knott es la autoestructuración, donde el estudiante posee ciertos conocimientos y el docente solo guía para que el estudiante pueda expresar y desarrollar estos conocimientos de manera coherente. Y por último, la interestructuración. Esta nos permite generar pues, un aprendizaje de manera colectiva, afrontando ciertos retos donde el grupo pueda asimilar y afrontar los retos que pues, se les impongan. Estas 3 enseñanzas, estos 3 métodos nos permiten pues, reflexionar y ser críticos de manera consciente cuál de estos 3, dependiendo del contexto en el que intervengamos, es el más acorde a lo que se quiere llegar. Evaluación y valoración, encontramos 3 tipos de evaluación. El modelo tradicional, evaluar para calificar, la evaluación formativa y compartida, evaluar para aprender, y la última que es la evaluación auténtica, evaluación en situaciones reales. Bueno, cuando hablamos del movimiento corporal, no solo podemos referirnos a la acción física, sino también tenemos que tener en cuenta las emociones, procesos mentales y las relaciones sociales en las que estamos inmersos. Desde esta perspectiva, la educación física tiene que ayudarnos a entender el cuerpo y su movimiento y el sentido que tiene, promoviendo la integridad, la exploración, la creatividad de nuestros estudiantes. Aquí también es importante ver al ser humano como un ser que piensa, actúa y siente. Y eso también se tiene que ver reflejado en nuestras clases de educación física, no solo para resignificar la misma, sino para generar una mejor sociedad. Bueno, la educación física despliega una relevancia multifacética en el desarrollo integral de los individuos, abarcando lo que son aspectos físicos, emocionales, cognitivos, académicos, entre otros. Bueno, también en primer lugar, pues sirve como un medio fundamental para fomentar lo que es la salud y el bienestar físico por medio de lo que son las prácticas o las actividades físicas.
La educación física también busca promover la mejora de la condición cardiovascular, la fuerza muscular, la flexibilidad y la coordinación. También, pues, aparte de generar estos beneficios físicos, también tiene, pues, un desempeño o un papel fundamental, pues, en el desarrollo cognitivo, también en el desarrollo de las emociones y en el desarrollo sociocultural. Para concluir nuestro proceso de sistematización y lograr darle una respuesta a la pregunta de ciclo, construiremos la unión de cada uno de los semestres a lo largo de este trayecto. Iniciando con nuestro quinto semestre y recordando lo mencionado anteriormente sobre la herramienta de recolección de información, que es la ficha de observación, se debe recalcar que ésta se implementó en distintas modalidades educativas. Estas son mencionadas en la Ley 115, la cual nos habla de las normas generales para regular el servicio público de la educación, que cumple una función social acorde a las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Nuestra primera modalidad educativa es la educación formal, la cual es aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas y conducentes a grados y títulos. En la educación formal encontramos que los currículos se orientan hacia la deportivización de la educación física, realizando actividades alusivas a deportes como fútbol, voleibol y baloncesto, según el grado de escolaridad de los estudiantes, y asimismo son evaluados según el desempeño que tengan en estas prácticas. La siguiente modalidad en la que realizamos prácticas de observación es la modalidad no formal, que es la que se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales sin sujeción al sistema de niveles y grados establecidos. La educación física en la modalidad no formal se concibe como una herramienta formativa que trasciende el ámbito recreativo y deportivo tradicional y se orienta en el desarrollo de competencias laborales, valores y habilidades que son útiles en contextos productivos. Nuestra tercera modalidad es la educación informal, la cual se refiere a todo conocimiento libre y espontáneo adquirido, proveniente de personas, entidades, medios masivos de comunicación, medios impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados. En esta modalidad, la educación física se ve reflejada como un proceso espontáneo, libre y no estructurado, donde el cuerpo y el movimiento se convierten en medios de formación integral fuera del sistema escolar tradicional. Nuestra última práctica de observación se realizó en la educación para personas con limitaciones o capacidades excepcionales, la cual nos dice que es la educación para personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognitivas, emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales. Es parte integrante del servicio público educativo. Dos, tres, va. Ten cuidado, bien. Dale, baja. Bien, Joan. Bien.
Observaciones era seleccionar una de estas modalidades, en la cual durante las prácticas de observación se debía identificar una problemática, necesidad u oportunidad en la educación física. Para esto debemos dirigirnos a nuestro sexto semestre. Aquí elegimos realizar nuestras prácticas de observación en instituciones de modalidad formal y necesidades educativas especiales. En la modalidad formal tenemos dos instituciones educativas. La primera es el INEM Santiago Pérez. Este se encuentra en la localidad de Tunjuelito. Es un colegio público de jornada única. El segundo colegio es el Ramón de Zuviría IED. Este colegio ofrece dos jornadas, jornada matutina y jornada vespertina, lo que quiere decir horarios en la mañana y en la tarde respectivamente. Estas instituciones ofrecen los ciclos escolares de preescolar, educación básica primaria, básica secundaria y educación media. ¿Se puede creer que el chiquito si usted se sienta un poquito se le paran los colitos? ¿Nata? ¿Se le pasa por qué? ¿Quién piensa de los chiquis? No mentiras. Solo que le iba a decir, no, no estaba hablando de que A sexto. Por eso. Y listo. Sí, retírate. Son parecidos a Alfonso. Siguiendo nuestro hilo y volviendo a nuestras instituciones de modalidad formal, los grupos que realizaron prácticas en las mismas lograron identificar algunas situaciones motrices a trabajar. Algunas de estas situaciones son la empatía, la comunicación y la equidad. Y sobre todo, en el INEM Santiago Pérez, una problemática fundamental fue la deportivización de la educación física. Debido a estas situaciones, algunas de las problemáticas identificadas y abordadas fueron la discriminación por la capacidad motriz, la falta de goce y los roles de género durante las clases de educación física. Para la identificación y construcción de la problemática y oportunidad, iniciamos con una profunda reflexión sobre las experiencias que vivimos en las clases de educación física durante nuestra etapa escolar, haciendo una retrospectiva sobre cómo era el estilo de enseñanza de los maestros, además de recordar cómo y qué se enseña. A partir de esta revisión personal, se avanzó hacia el análisis crítico de las dinámicas durante las prácticas de observación realizadas en quinto, sexto semestre en las instituciones Colegio Ramón de Zuviría, en la modalidad educativa formal y nivel educativo de bachillerato. A través de este proceso pudimos reconocer los patrones de conducta de los estudiantes, las dinámicas de interacción presentes en las clases y las estrategias de enseñanza y metodología abordadas por los maestros.
Esto nos permitió identificar una oportunidad en la cual se puede repensar y cambiar las clases de educación física, sustituyendo ciertos ejes principales tales como el método tradicional como estilo de enseñanza principal y las actividades basadas en la competencia, tecnificación y mecanización de movimientos por un enfoque constructivista donde el estudiante y su aprendizaje sea el eje central. Fomentando a través de actividades y juegos cooperativos, donde habrá una lógica interna y un acuerdo social pactado, centrándose en el desarrollo integral del estudiante, teniendo en consideración las dimensiones individuales, sociales, emocionales y cognitivas. Sin embargo, al pasar a la institución de necesidades educativas especiales, no se identificó una problemática, sino que durante las prácticas se logró observar una oportunidad y una fortaleza para aprovechar en esta modalidad. Junto con esto, nosotros identificamos una gran oportunidad, pues nos dimos cuenta que la educación física tiene una gran potencia en este campo, pues se puede ayudar con la educación física a chicos y chicas para que puedan mejorar, para poder valerse en una sociedad que exige de una persona. Pero no solo hasta ahí, nos dimos cuenta que había una falta de valores de inclusión, empatía y tolerancia, no solo entre ellos, sino también en la sociedad con ellos. Y ahí vimos la manera en la que la educación física no solo permite llegar a comprenderlos, sino esas clases también pueden adaptarse a diferentes poblaciones como opción de empatía, comprensión e inclusive un reto para los demás, pues la manera en la que los estudiantes que teníamos adaptaban las clases, las actividades, los juegos a su manera de ver y percibir el mundo, sin importar si había alguna condición o limitación. Desde ahí nos permitimos empezar a trabajar de una manera que potencie cada uno de los aspectos mencionados. Concluido nuestro transcurso en sexto semestre y ya identificadas las problemáticas y oportunidades por cada uno de los grupos para abordar en cada una de las instituciones, nos dirigimos a nuestro séptimo semestre. Aquí nuestras herramientas de recolección de información se transformaron un poco, debido a que primero se realizaría una planeación para cada una de las sesiones a lo largo de la propuesta. Esta, o sea, la sesión, también será acompañada de un diario de campo con el objetivo de consignar la información recolectada durante estas sesiones. Iniciamos con las planeaciones. La construcción de las planeaciones de clase fue orientada directamente desde el espacio de pedagogía, lo que permitió un abordaje intencionado y fundamentado del proceso. Estas planeaciones se estructuraron principalmente a partir de un esquema mental y cada una de esas planeaciones era completamente personalizada según el grupo y la problemática planteada, donde se integraban de manera articulada las diversas temáticas desarrolladas a lo largo del ciclo. Un elemento central en este proceso fue la didáctica facilitadora, entendida como una herramienta clave dentro de la planeación, que permitió dinamizar los contenidos y adaptarlos a las necesidades del grupo, asimismo resaltando las tendencias que aportarían a este proceso. Este trabajo estuvo respaldado por referentes teóricos que otorgaron solidez y sentido a las propuestas pedagógicas. Este enfoque no solo favoreció una mejor organización de los contenidos, sino que también aportó una fundamentación crítica que fortaleció el diseño y la intencionalidad pedagógica de cada clase. Una vez concluida la construcción de las planeaciones, pasamos a nuestro diario de campo. Este diario de campo se construyó mediante un consenso entre el semestre bajo la orientación de los docentes que orientaban y dirigían el espacio de confrontación. El diario de campo, el cual cumple una función importante en nuestro proceso de prácticas, contribuyó a la construcción de conocimientos, permitiendo teorizar desde la experiencia y asimismo sistematizar lo vivido, generando saberes que nutren la práctica pedagógica. Finalmente, también cumplen una función de seguimiento y evaluación, al evidenciar la evolución del proceso formativo y el desarrollo de competencias a lo largo del tiempo.
Nuestra última herramienta de recolección de información fue la ficha praxeológica. El objetivo de nuestra ficha praxeológica es evidenciar las conductas motrices. Se organizó una serie de preguntas específicas por cada grupo, las cuales fueron formuladas en relación con las problemáticas abordadas durante el proceso. Estas preguntas estuvieron guiadas por un enfoque de análisis coherente con las actividades dirigidas, permitiendo así una evaluación, reflexión y comprensión más profunda de dichas conductas. Todo esto centrado en el cuerpo, como eje central de esta experiencia, ya que el cuerpo no solo se mueve, sino que también se educa y es educado. Esta mirada integradora permitió reconocer las conductas motrices como una experiencia enriquecedora desde lo emocional, lo social y lo simbólico. Este fue el proceso vivido en cada semestre durante el ciclo. Pero debemos preguntarnos, ¿qué importancia tiene todo esto? Es importante resaltar en este aspecto el proceso de sistematización, que nos permitió organizar, analizar y reflexionar de manera crítica las experiencias vividas y los aprendizajes construidos durante el ciclo como grupo séptimo 02. Este proceso no solo ha contribuido a visibilizar el recorrido formativo del grupo, sino que también ha fortalecido la construcción colectiva del conocimiento, reconociendo las voces, saberes y prácticas de cada integrante. Además, la sistematización ha facilitado la identificación de avances, retos y transformaciones, permitiendo orientar futuras acciones pedagógicas con mayor conciencia. Para responder a estas preguntas reflexionamos e interpretamos la educación física de manera sistemática sobre las conductas motrices del ser humano, orientándonos con los fines y prácticas educativas que se abordaron durante este ciclo. Esta reflexión la caracterizamos por ser crítica, menos hegemónica y desde una mirada holística, centrando al ser humano desde sus diferentes dimensiones y entendiendo que afecta a una de ellas se afectan las demás, permitiendo reconocer el movimiento humano desde su complejidad. Con base a esto concebimos que la educación física educa, configura y transforma nuestro ser y por ende la cultura, generando procesos que benefician el reconocimiento y construcción de una propia identidad como agentes políticos y sociales. En este contexto aspiramos a una educación física sin temor, que desafíe prácticas autoritarias, sanciones o discriminaciones y que en cambio promuevan la confianza, el placer de moverse y la expresión libre del cuerpo. Nuestro objetivo es una educación física democrática, donde se tomen en cuenta todas las opiniones, se respete la diversidad y se asegure una participación activa, crítica y consciente del alumno en los procesos educativos. Asimismo, se busca una educación física que genere una responsabilidad ambiental, que vincule al ser humano con su entorno natural y social, incentivando el respeto por la vida en todas sus formas, fortaleciendo lazos comunitarios, contemplando el movimiento como una forma de habitar el mundo y de cuidar de él. Espera, casual. Otra vez, casual. ¡Ay, se asustó! No pasa nada, que ya esté la asocié. Hola, mi nombre es Valeria. Dime que está grabado.